Le presté mis ahorros a mi mejor amigo para que no perdiera su casa, pero cuando me vio en mi peor momento, fingió que no me conocía para no arruinar su imagen. Llevaba 15 años siendo amigo de Hugo. Éramos como hermanos. Hace 3 años, Hugo se quedó sin empleo y estaba a punto de perder el departamento donde vivía con su hija. Sin pensarlo 2 veces, saqué mis ahorros de emergencia, $8,000, y se los entregué. No le pedí intereses ni un contrato firmado. Págame cuando puedas, le dije. Hugo lloró y me juró lealtad eterna. Gracias a ese dinero, Hugo pudo aguantar, consiguió un empleo en una firma de prestigio y su vida dio un giro de 180 grados. Empezó a vestir trajes caros, a frecuentar clubes exclusivos y a subir fotos de sus viajes a Europa. Yo estaba feliz por él, de verdad. Pero mientras él subía, yo pasé por una racha terrible. Mi pequeño negocio de diseño tuvo que cerrar y me quedé casi en la calle. Un día, estaba caminando por el centro, vestido con ropa vieja y cargando unas cajas de herramientas para un trabajo temporal de mantenimiento. Vi a Hugo salir de un restaurante de lujo con sus nuevos socios. Me emocioné y lo llamé por su nombre. Hugo se detuvo, me miró de arriba a abajo con una expresión de asco y le dijo a sus amigos: «No sé quién es este tipo, debe ser un mendigo confundido». Se subió a su auto de lujo y se fue, dejándome ahí parado frente a todos. Sentí una mezcla de humillación y una rabia fría que nunca había experimentado. No le reclamé por mensaje. No lo llamé para insultarlo. Simplemente recordé que, aunque no firmamos un contrato de préstamo, toda nuestra comunicación sobre el dinero y su agradecimiento estaba guardada en mis chats de hace años. Esperé a que Hugo tuviera su gran evento de socio del año en la empresa. Sabía que era un evento público porque lo presumió en todas sus redes. Fui al evento, pero no entré a gritar. Me puse mi mejor traje, el único que me quedaba, y me acerqué a la mesa de los dueños de la firma. Me presenté como el inversionista inicial de la carrera de Hugo y les entregué un pequeño sobre. Dentro del sobre no había una demanda, sino una copia de los mensajes donde Hugo me rogaba por dinero y admitía que, sin mi ayuda, estaría viviendo en la calle. También incluía el comprobante de la transferencia bancaria que nunca me devolvió. Hugo es un excelente activo para su empresa, les dije con una sonrisa, siempre y cuando no les importe que olvide sus deudas y a sus aliados. El dueño de la firma, un hombre que valoraba la integridad sobre todas las cosas, llamó a Hugo a su oficina al día siguiente. No lo despidieron de inmediato, pero le quitaron el bono de socio y lo obligaron a firmar un plan de pagos legal para devolverme cada centavo con intereses acumulados. Hugo intentó llamarme para decir que fue un malentendido, pero yo ya lo había bloqueado. Hoy Hugo sigue trabajando, pero todos en su oficina saben que su éxito fue financiado por alguien a quien después despreció. Su imagen perfecta se rompió para siempre. Yo recuperé mi dinero y abrí un nuevo estudio de diseño. Aprendí que hay personas que solo te quieren cuando eres su escalera, pero se olvidan de ti en cuanto llegan al techo. No pierdas tu tiempo con ellos. Segunda historia. Mi suegra me regaló un oso de peluche inteligente para mi bebé, pero descubrí que lo usaba para transmitir nuestras conversaciones privadas en vivo a un grupo de Facebook de su iglesia. Todo empezó en el baby shower. Mi suegra, Marta, siempre fue una mujer controladora y criticona, pero ese día llegó con un regalo espectacular. Un oso de peluche de edición limitada que ayuda al bebé a dormir con ruido blanco y sensores de movimiento. Es para que siempre sepa que su abuela lo cuida, dijo con una sonrisa que ahora me parece macabra. Lo pusimos en la cuna de mi hijo. Durante un mes, Marta parecía saber cosas que nunca le habíamos contado. Sabía qué marca de pañales compramos, que mi esposo estaba buscando un nuevo empleo, y hasta los detalles de una discusión privada que tuvimos en la recámara sobre mudarnos a otra ciudad. Tengo un presentimiento de abuela, decía siempre. Yo empecé a sentirme paranoica en mi propia casa, vigilada por las paredes. La verdad saltó de la forma más absurda. Una vecina, que también va a la misma iglesia que Marta, me detuvo en el supermercado. «Ay, querida, qué valiente eres por perdonar a tu esposo por lo del gasto de la tarjeta», me dijo con lástima. Yo me quedé fría. Nadie sabía eso. Lo escuchamos en el grupo de oración de los jueves. Marta pone el audio para que recemos por tu matrimonio, confesó ella. Entré a mi casa temblando. Fui directo a la cuna y examiné el oso. No era un juguete normal. Dentro de la costura del cuello, Marta había escondido un micrófono GSM de alta sensibilidad con una tarjeta SIM independiente, conectado a la batería del peluche. No era un sensor de movimiento, era un equipo de espionaje profesional que transmitía audio en tiempo real a su teléfono. Mi primer impulso fue destruirlo, pero decidí ser más creativa. Como soy ingeniera en sistemas, sabía que ese tipo de micrófonos baratos tienen una vulnerabilidad. Si conoces el número de la SIM, puedes configurar un desvío de llamadas. En lugar de apagarlo, intercepté la señal y configuré el oso para que cada vez que Marta intentara escuchar, el audio se redirigiera a los altavoces de su propia casa. El domingo, Marta organizó una comida con toda la familia para celebrar su santidad. En medio del brindis, activé el plan. Puse a reproducir en el oso un audio que yo misma grabé previamente, donde mi esposo y yo confesábamos que habíamos descubierto que Marta usaba el dinero de la iglesia para sus cirugías estéticas y que planeábamos denunciarla esa misma tarde. El audio empezó a sonar a todo volumen desde el teléfono de Marta, que estaba conectado al Bluetooth de su sala. Todos los invitados escucharon su confesión falsa. Marta entró en pánico, gritando que era mentira, pero en su desesperación por apagar el teléfono, se le cayó el bolso y salieron volando los recibos reales de sus gastos personales que yo había recuperado de su basura. La cara de Marta pasó de la soberbia a la humillación total frente a sus amigas de la iglesia y sus propios hijos. Mi esposo, al ver la evidencia del espionaje en el peluche, le prohibió volver a entrar a nuestra casa hasta que buscara ayuda profesional. Ella intentó culparme a mí, pero el grupo de oración ya la había expulsado por difamadora y pecadora. El oso terminó en la trituradora. Hoy, mi casa vuelve a ser un lugar seguro. Marta perdió su estatus social y su poder sobre nosotros. Aprendí que incluso el regalo más tierno puede esconder las intenciones más oscuras. Ahora, cada vez que recibo un regalo con baterías, lo primero que hago es pasarle un detector de frecuencias. La privacidad no tiene precio, y la confianza rota no se repara con peluches. Sígueme si te gusta la historia. Tercera historia. Mi vecina decidió que mi jardín trasero era el lugar perfecto para las fiestas de su hijo, porque yo casi no lo uso.
Así que cuando instaló un inflable sin mi permiso, decidí activar el sistema de riego automático a mitad del evento. Compré esta casa hace un año buscando paz. Es un terreno grande con una cerca baja, pero mi vecina, Elena, cree que las cercas son solo sugerencias. Todo empezó con pequeñas cosas, sus hijos entrando a recoger pelotas o ella cortando mis flores para su mesa. Intenté ser amable y poner límites, pero Elena siempre respondía con un «Ay, no seas amargado, somos comunidad». La gota que derramó el vaso fue el sábado pasado. Salí a trabajar temprano y cuando regresé a mediodía, mi jardín parecía una feria pública municipal. Había una carpa, mesas, sillas y un castillo inflable gigante conectado a mi propia toma de corriente exterior. Había unos 15 niños corriendo y adultos bebiendo cerveza sobre mi césped recién cuidado. Elena se acercó con una sonrisa y me dijo, «Qué bueno que llegas. Pensamos que no estarías, así que aprovechamos el espacio. ¿No es genial? El patio de nosotros es muy chico». Me quedé en shock. Le pedí que retiraran todo de inmediato, pero ella se rió y me dijo que no fuera ridículo, que ya los invitados estaban ahí y que no iba a arruinarle el cumpleaños a su hijo por un pedazo de pasto. Entré a mi casa sin decir una palabra más. Ella pensó que me había rendido, pero lo que no sabía es que mi sistema de riego es inteligente y se controla por zonas. Me senté en mi sala con el celular en la mano. Esperé al momento exacto, cuando estaban cantando el feliz cumpleaños alrededor del pastel. En ese instante, activé las 12 boquillas de alta presión de la zona trasera. El jardín se convirtió en un parque acuático en un segundo. El agua empapó el pastel, los regalos, la comida y, por supuesto, el enorme castillo inflable. El caos fue total. Los padres gritaban corriendo por sus cosas y los niños lloraban porque el inflable empezó a desinflarse con ellos adentro al mojarse el motor. Elena golpeó mi puerta principal como una loca, gritando que era un monstruo y que había arruinado el día más importante de su hijo. Abrí la puerta con total calma y le recordé que los sábados a esa hora toca riego. «Te dije que sacaras tus cosas de mi propiedad», le dije mientras ella intentaba salvar lo que quedaba de su decoración. «Si no respetas mi espacio, no esperes que yo respete tu fiesta». Ella amenazó con llamar a la policía por daños a la propiedad, pero le recordé que los oficiales estarían muy interesados en saber por qué había gente invadiendo un terreno privado. La fiesta terminó en 10 minutos. Todos se fueron a sus casas mojados y enojados con Elena por haber sido tan irresponsable de organizar algo en un lugar que no le pertenecía. Ella tuvo que pagar una multa a la empresa del inflable porque el motor se quemó por el agua, y ahora tiene que pagarle a un jardinero profesional para arreglar los daños que sus invitados le hicieron a mi césped. Desde ese día, instaló una cerca de madera de 2 metros de alto en su lado de la propiedad. Ya no me dirige la palabra y me mira con odio cada vez que me ve, pero por fin puedo disfrutar de mi jardín en silencio. A veces, ser el vecino amargado es la única forma de que la gente aprenda lo que significa la palabra respeto. ¿Creen que fui muy cruel con los niños? Cuarta historia. Mi vecino se adueñó de mi lugar de estacionamiento frente a mi casa porque él llegó primero, así que usé el reglamento municipal para que la grúa se llevara su auto todos los lunes. Llevo 3 años viviendo en una calle donde el estacionamiento es escaso. Siempre dejaba mi coche frente a mi puerta, hasta que llegó un vecino nuevo, un tipo llamado Sergio. Sergio tiene 3 coches y solo una cochera. Sin preguntarme, empezó a dejar su camioneta vieja y descompuesta justo frente a mi entrada, obligándome a caminar 2 cuadras cargando las bolsas del súper. Hablé con él de forma civilizada. «Oye, Sergio, ese es el espacio de mi casa, me cuesta mucho cargar las cosas». Él solo se encogió de hombros y me dijo, «La calle es pública, amigo. El que llega primero se queda con el sitio. Si quieres exclusividad, cómprate una mansión». Desde ese día, se convirtió en un reto personal para él ganarme el lugar cada vez que yo salía. Intenté llegar más temprano, pero él pedía a su esposa que moviera su otro coche para apartar el lugar en cuanto yo encendía el motor. Era una guerra psicológica absurda. Un día, llegué cansado del trabajo y lo encontré riéndose con otro vecino mientras señalaba mi coche estacionado lejos. «Hay que ser vivo en esta vida», escuché que decía. Decidí dejar de ser el vecino amable. No pinté la banqueta de amarillo ni le ponché las llantas, eso me traería problemas legales. Me puse a leer el reglamento de tránsito de mi ciudad de cabo a rabo. Descubrí una norma que nadie usa. Ningún vehículo puede permanecer estacionado en la vía pública por más de 48 horas seguidas sin moverse o se considera vehículo abandonado. La camioneta de Sergio no encendía. Sergio usaba esa camioneta solo como obstáculo para apartar el lugar. Nunca la movía porque tenía una falla mecánica que no quería arreglar. El viernes por la tarde, tomé fotos de la posición de las válvulas de sus llantas y del kilometraje visible. El domingo por la noche, hice la denuncia anónima a la policía de tránsito informando sobre un vehículo abandonado que obstruye la limpieza. El lunes a las 7 de la mañana, mientras Sergio tomaba su café, la grúa municipal llegó a la puerta. Él salió corriendo, gritando que el coche era suyo y que funcionaba perfecto. El oficial le pidió que lo encendiera y lo moviera unos metros para demostrar que no estaba abandonado. Sergio subió, intentó arrancarlo 10 veces, pero el motor solo hacía un ruido metálico triste. Como el vehículo no tenía seguro vigente y no podía moverse por sus propios medios, la grúa lo enganchó y se lo llevó al corralón municipal. Sergio tuvo que pagar una multa enorme, el costo de la grúa y los días de depósito. Cuando regresó a la casa en un taxi, me vio sentado en mi porche con mi coche perfectamente estacionado frente a mi puerta. «La calle es pública», le recordé. Desde ese día, Sergio no volvió a dejar sus coches frente a mi casa. Ahora sabe que conozco las reglas mejor que él. No necesité gritarle ni pelearme, solo necesité que la ley hiciera el trabajo sucio. A veces, la mejor forma de lidiar con un vecino abusivo no es la violencia, sino la paciencia y un buen manual de reglamentos. Mi calle por fin volvió a estar en paz.